Hola amigas y amigos de Cinerama, bienvenidos a su podcast de cine de confianza. Ya saben que es viernes de Cinerama, viernes de ir a loquear, pero ir a loquear estando en su casa viendo las películas que les vamos a recomendar. Y bueno, este episodio es un tanto distinto a los otros que hemos presentado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la edición número 23 del Festival de Cine de Morelia, esta edición que viene este año 2025 cuando estamos grabando este episodio, y vamos a hablar acerca de esa carnita de las películas que debemos de aprovechar ahora que están en esta selección del festival. Y para ello me acompaña en este proyecto pues mi coprotagonista de Cinerama, Arqui Zarza. Bienvenido, Arqui. Hola, Toria, gracias por la bienvenida. Pues sí, me pensaba ir a loquear, pero ya me dijiste que no, entonces pues... No, bueno, este es un país libre y soberano, pero ya hay cierta edad en la ya me diste permiso, sí me voy a loquear. Pues hay cierta edad en la que ya uno lo que desea es estar en su casa tranquilo viendo pelis no, que recomienda Cinerama. En mis tiempos se loqueaba diferente, pero bueno. No, bueno, es que ya definitivamente son otros tiempos. Ya ahorita los chavos salen a correr, a coffee raves, a tomar matcha. Se están perdiendo los valores, entonces. Bueno, sí, los valores alcohólicos sí, ya se perdieron para siempre. Bueno, como comentas, pues sí vamos a hablar un poquito del Festival de Cine, de lo que viene, de por ahí algunos de los directores que nos van a presentar algo de su material. Digo, no nos alcanzó el presupuesto para ir a los festivales de Cannes y esas cosas, que es donde ya se estrenaron muchas de estas películas. Pero entonces lo que por ahí vamos a comentar un poquito son películas de estos directores, ¿no? Algunas peliculitas por ahí que nos han gustado, ¿no? Lo que nos han presentado a través de su trabajo, digamos. Sí, bueno, la verdad es que de repente uno como mortal que ves la selección del Festival de Cine para los morelianos y para quienes vienen de fuera a la ciudad pues a presenciar, digamos, las funciones del festival, de repente es un mundo de opciones que se nos presentan que, bueno, sabemos que se están anunciando grandes estrenos internacionales y que eso puede ser una brújula como para saber qué ver. Yo, en mi experiencia, lo que he vivido es de que de repente la gente se pelea por ver estos estrenos, no alcanzas boletos, resulta una misión imposible verlos como tal. Y por estar peleando los boletos de cierta función, te pierdes de un montón de otras cosas que luego... Hay muchas otras que nadie les presta atención. Que no se están anunciando tanto. Son gratis también. O que no son estelares dentro de la edición del festival, pero que son muy buenas opciones para ver. Entonces, en este episodio vamos a hablar acerca de esas opciones, esas recomendaciones que nosotros les damos de películas que vienen en esta edición número 23. Yo me fui por el lado del que tú hablas, el cine más comercial, digamos, las películas que vienen desde otros lugares. Creo que tú tienes una selección más como de cine más local, más nacional, me parece. Sí, tengo, pues, sí, obviamente mis recomendaciones van sobre cine nacional, de directoras y directores que ya hemos visto, pero también de óperas primas que son muy esperadas. Pero también tengo mis favoritas en la selección de estrenos internacionales. Sí, de hecho vienen cosas bastante interesantes. Exacto. No sé por ahí tú qué estás esperando, pero digo, yo creo que la más esperada de esta edición seguramente es el Frankenstein de Guillermo del Toro, ¿no? Que vuelve a ser otra versión de esta película, de la cual ya se han hecho bastantes, pero hay que ver qué logra hacer Guillermo del Toro, ¿no? Con su versión, digamos. Yo por ahí ya sacó Pinocho, que también ya se ha hecho muchas veces, y el resultado fue bueno, a mi parecer. Entonces esperemos que salga bien librado de esta nueva adaptación, ¿no? Bueno, además es importante decir que en los adelantos que hemos tenido de esta producción, y adelantos no me refiero a teasers o al tráiler como tal, sino a pues la producción como tal, fotografías y videos durante el rodaje, observamos a un Guillermo del Toro que apuesta nuevamente por la cuestión artesanal, ¿no? Gente construyendo los sets, el maquillaje, o sea, cero pantallas verdes, cero efectos especiales. Es un Guillermo del Toro que me recuerda mucho, bueno, seguramente va a recordar mucho como a Cronos o a como estas producciones en donde pues había mucho corazón y mucha manualidad de por medio. Digamos que ya es como el sello no característico de las películas pues de Guillermo del Toro. Digo, por ahí también tenemos a gente como Jim Jarmusch, que este director que es uno de los directores más importantes del cine independiente en los Estados Unidos, ahí como eje importante de la contracultura en el cine, como te digo, independiente. Está por ahí también una película de Park Chan-wook, que también es un director ya muy conocido,
Old Boy, para quienes no lo ubiquen. De La Venganza, pero que últimamente ha venido haciendo trabajos que en lo personal a mí se me hace en las que ya vemos a un director mucho más maduro, ¿no? Coincido. Por ahí están los hermanos Dardenne, también estos directores belgas que pues la verdad no son tan conocidos, digamos, ya en el cine más comercial, pero sí en estos circuitos de festivales y tienen un nombre que se han ido ganando ahí poco a poco. Está también por ahí Lav Díaz, yo creo que sí es el director de cine filipino más importante, actualmente lo es sin duda, no sé si de la historia, un director que si bien se caracteriza por estas películas de duración pues casi eterna, ¿no? Creo que su mayor la película más bien de mayor duración que nos ha presentado es una película que se llama así como Una familia filipina y tal, que tiene más o menos como 10 horas de duración, o sea, son películas bastante extensas, que seguramente en el festival no veremos una película de esta duración, porque pues no creo que muchos lo vayan a aguantar. No, pobres cinepolitos ahí, media vida cuidando la hay sala. varias por ahí películas de directores interesantes. Yorgos Lanthimos, también un director que ha tenido mucha difusión últimamente y nuevamente va a estar seguidores. con Emma Stone, ¿no? De Begonia. No he revisado. Sí. Sí presenta una película. También viene la ópera prima de Scarlett Johansson, que se presenta su primera película como que directora. Se le cumplió el deseo. Yo siento que lo manifestó un poco cuando salió en esta película del matrimonio, en donde pues ella como actriz desea dirigir y finalmente dirige y gana un premio en la ficción, pues, ¿no? Pero pues yo creo que ahora esperemos que le vaya muy bien en el estreno ahora, en la recepción en el Festival de Cine. Sí. Y vienen, como te digo, pues varias cosas ahí interesantes. Además, por ahí creo que se va a presentar una versión remasterizada de Amores Perros, de Iñárritu. Y, yo creo que la que yo espero con mayor ansia es esta película de Richard Linklater, que se llama Nouvelle Vague, que habla un poquito de esta corriente que estoy ahí en Francia, de los que eran parte pues de esta revista de Cahiers du Cinema. En Francia, la revista más importante de cine. Y además también una película que se presenta, ya es una película pues en estas secciones en las que el cine nos presenta cine ya de otros tiempos, pero digo cine de muy buena calidad. Hablando de la Nouvelle Vague, se va a presentar la película que fue la iniciadora de toda esta corriente de la Nouvelle Vague, que es de Godard, la película Sin Aliento, que yo sí se la recomiendo mucho. Igual por ahí Godard tiene muchos detractores de su cine también, porque es un cine que rompió muchos esquemas y todo esto, estructuras y maneras de hacer cine, pero sí me parece importante que se den la oportunidad de ver esta película, ¿no? Para entender, digamos, una corriente que tuvo una importancia bastante importante dentro del cine, ¿no? Bueno, que además no la vamos a ver en la pantalla de un autobús, como a Godard le hubiera gustado que viéramos su película. La vamos a ver en la gran pantalla, que esa es una gran ventaja. Y luego también es importante decir que este tipo de funciones que ofrece el festival a veces son gratuitas. Entonces, ahora sí que no hay excusa para no ir a verla. O sea, muchas veces de estas ocasiones están regalando los boletos afuera del cine para que la sala pues tenga afluencia, para que pues los morelianos, las morelianas, la gente que esté acudiendo a este festival pues tenga oportunidad de ver estas películas. Sí, aparte incluso hay presentaciones en las plazas, ¿no? También de algunas películas. Que creo que las presentaciones de las plazas van a estar ocupadas por esta retrospectiva que se va a hacer dedicada a María Félix este año. También grandes películas por ahí. Sí, entonces vamos a ver nuevamente en la gran pantalla pues a este mujerón del cine, todo un personaje, creo que para la cultura mexicana. Sí, o sea, más allá de lo que era el cine, ¿no? La figura que representa ahí María Félix, que tuvo un impacto, como bien dices, a nivel cultural. Sí. Y bueno, por ahí aparte también una película que me gusta mucho y que se va a presentar es Vértigo de Hitchcock. No sabía. Sí, por ahí va a estar para que no pierdan esa oportunidad de verla. Sí, va a ser una buena oportunidad. Yo sí creo que también una de las películas más importantes de la historia del cine. Por ahí seguramente entre las 10 mejores en muchas listas películas de la historia del cine. Tal vez la mejor de Hitchcock para mí. Por ahí con Psicosis, no sé tu opinión. Pero, o sea, como te digo, sí vienen muy buenas películas por ahí, ¿no? Entonces, hay una oferta muy amplia en la que
ojalá que muchos puedan acceder, ¿no?, a poder observar estas grandes películas. Y como bien dices, también darle oportunidad a estas otras que no tienen como tantos reflectores, ¿no? Entonces, igual por ahí sí escogimos, como comentamos al principio, unas peliculitas que son de directores que van a venir, que nos van a traer películas en esta cartelera pues que nos presenta el festival. Entonces no sé si quieras tú por ahí empezar con alguna de tus recomendaciones. Bueno, mi primera recomendación es la película que va a inaugurar la edición 23, que es El Agente Secreto, de Clever Mendoza. Esta película ya estuvo en Cannes, como tú dijiste, pues es muchas de las películas que vamos a ver en esta edición pues son... Sí, ya se presentaron. Exacto, ya han tenido su estreno internacional, aquí van a tener su estreno nacional o estreno mundial. Es una terminología ahí para la gente que se dedica al mundo de los festivales, que pues sí impacta, digamos, en la manera en que es presentada la película. Sí, claro. Esta película para mí es muy esperada porque, bueno, para empezar, estamos hablando de que es una película latinoamericana, es una película brasileña, que para mí marca muchísimo la diferencia del año pasado, de la edición 22, en donde tuvimos a esta película que causó muchísimo revuelo, mucha polémica, de Emilia Pérez, que la tuvimos como función inaugural, y creo que ahora cambia mucho el panorama porque estamos hablando de realizadores latinoamericanos, hablando de dictaduras militares, que es... Clever Mendoza sí ya tiene un recorrido. Exacto, es un director ya muy reconocido, entonces me parece una decisión muy acertada haber puesto esta película como una función inaugural. Ya sabemos que las funciones inaugurales pues es para la crema innata que viene a este festival, pero pues se proyecta, creo que una o dos ocasiones más dentro del programa del festival, y si no, seguramente la veremos en cine o en plataformas. Adelante, ¿no? Exacto. Entonces, no se preocupen si no pueden ir a la función inaugural, pero sí es una película que es un must, es un imperdible que sí no debemos de perder de vista dentro del festival y posteriormente pasando a las fechas del festival. También a mí me parece importante señalar, y es una de mis favoritas esperadas en este festival, que es la película que viene a presentar esta Chloe Zhao, se llama Hamnet. Hamnet es este episodio de la vida de Shakespeare en donde escribe Hamlet, que es pues creo que una de sus obras mucho más conocidas, además de Romeo y Julieta. Tiene muchísimas obras que ha sido Shakespeare, pero veces, Hamlet pues la hemos visto en El Rey León, la hemos visto en teatro, la hemos visto en cine, la hemos visto en novela gráfica. O sea, el impacto que ha tenido Hamlet en la cultura popular mundial es increíble. Entonces me parece que además esta película de Chloe Zhao hace una versión muy diferente de un Shakespeare que creo que no habíamos visto hasta este punto, me atrevo a decirlo, porque se dedicó Chloe Zhao a hacer una investigación como tal de quién fue Shakespeare, ¿no? Entonces, generalmente vemos a Shakespeare en estas pinturas con su cuello isabelino, posando, lo imaginamos como este intelectual que se dedica a escribir y a pensar y a reflexionar sobre la vida. Y por lo que hemos visto que nos ha presentado Chloe Zhao en los adelantos y las interacciones que ha tenido en las entrevistas, nos presenta un Shakespeare mucho más físico, mucho más entregado, digamos, como al arte de hacer teatro, ¿no? A moverse, con sus pasiones, o digamos un Shakespeare mucho más humano, más mundano, que pues rompe, digamos, con esta imagen de un Shakespeare intelectual que no se mueve de su escritorio. Aparte, pues es importante decir que se llama Hamnet, no porque sea como una invención ahí de Chloe Zhao, sino porque Hamnet es el nombre del hijo de Shakespeare que muere cuando Shakespeare escribe Hamlet. Entonces es por eso que está inspirada en esta película. Chloe Zhao, si ustedes no la ubican o quieren ver algo antes de poder ver Hamnet, ella pues es directora de Nomadland, que tuvo muy buena recepción también para la crítica en muchos festivales de cine, protagonizada por Frances McDormand, que ya la hemos mencionado en otros episodios. Pero bueno, esta película de Hamlet para mí es muy esperada, no solo por ser Chloe Zhao, sino porque visualmente promete ser una película exquisita. O sea, los escenarios, las actuaciones, la ambientación, todo, o sea, promete... Una película apta para verla en el cine, pues. Exactamente, en el cine y en el autobús, donde quieras, pero véala, por favor, o sea, pero sí en el cine porque
yo creo que es preciso que apreciemos como todo el Sí, arte, el trabajo de cinematografía, pues, arte que hay detrás de esta película, o que hay más bien en la pantalla. sí, Entonces para mí sería como una de las más grandes esperadas de este festival de la para ti. selección internacional, por así Ya. decirlo. Y también pues hablar de La Gracia de Paolo Sorrentino. Paolo Sí, Sorrentino, gran director por ahí. ya lo hemos visto en la Gran Gran Belleza. Belleza. Exacto. Que no sé si tú recuerdas más o menos de La Gran Belleza, pero pues es esta película que a mí me recuerda un poco a la Dolce Vita. Sí, tiene ciertas... Esta película protagonizada por un escritor que tuvo su hit estando muy joven y que ya estando viejo pues se ve rodeado, digamos, como de banalidades, pero también de excesos y de mucha belleza, ¿no? Sí. Alrededor. Entonces, Paolo Sorrentino con esta película presentó una el año pasado, en el 2024, Parténope, que cierra una trilogía en donde está La Gran Belleza, Parténope, pero también está esta otra película que se llama Fue la mano de Dios, que de hecho Maradona los demandó. Demandó a Paolo Sorrentino por haber utilizado... La verdad, por haber sacado este título de La mano de Dios, que la película Fue la mano de Dios no tiene que ver con Maradona ni con fútbol exactamente, pero sí un poco porque está situada en Nápoles y sabemos que Nápoles pues es una ciudad italiana que adora a Maradona. Sí, pues, Maradona fue ídolo ahí en el equipo de la ciudad. Exacto, hay barrios, hay pasillos enteros en donde hay murales dedicados a Maradona y esta película más bien trata acerca de un accidente trágico que le sucede a una familia y hacen referencia a que el chico que es el sobreviviente de este accidente es fan de Maradona, entonces por eso utilizan la frase, pero sí, Maradona demandó a Paolo Sorrentino por haber utilizado esta referencia. Entonces pues bueno, ya Maradona no se encuentra con nosotros en este plano terrenal, así que podemos pensar que Paolo Sorrentino... De hecho, lo perdimos hace mucho tiempo. Paolo Sorrentino va a estar tranquilo sin pensar en implicaciones legales, pero sí, es una trilogía que se cierra con Parténope. Parténope no recibió muy buenas críticas, pero creo que visualmente es una película pues yo a Sorrentino excelsa. Sí le tengo feo, entonces creo que sí sería bueno darle una oportunidad. Sí, entonces pues recordando esto, pues denle una oportunidad a La Gracia de Paolo Sorrentino que viene en esta edición, búsquenla en la selección internacional, no se la pierdan, vean en el cine, creo que el cine de Paolo Sorrentino también está hecho para verse en pantallas grandes. Y no en el celular. Ay, bueno, pues también vean el celular, no pasa nada, pero pues si pueden verlo en la pantalla grande, pues aprovechen. Bueno, pues hay otro director al que, como te comentaba al principio, le tengo yo mucha fe, es a Jim Jarmusch, que va a presentar una película en este festival. La película se llama Father, Mother, Sister, Brother. Cierto. Y creo que sale Adam Driver, Kate Blanchett. O sea, aparte como que los actores que él va a utilizar para esta película me parece que ya te llaman más la atención, pues no simplemente por los que van a salir ahí. Una película que yo recomendaría a Jim Jarmusch, que creo que es a lo mejor una buena entrada al cine de este director, porque otra de sus películas son más como no tan de fácil acceso para la gente, porque pueden llegar a ser demasiado como melancólicas, nostálgicas, lentas, que es mucho del estilo del cine de Jarmusch. Pero esta película, además de que cuenta con actores más conocidos, también es como más amable. A mí me parece una grandísima película. Yo me la pasé riéndome durante toda la película, que soy medio amargado, debo decirlo. Pero sí es medio amargado, créanle. Esta película la verdad es que sí me sacó varias carcajadas. También elegí esta película porque a nivel estructural maneja una similitud con esta nueva película de Jarmusch, porque son diversas historias con un hilo conductor y conector también, que al final ya se unen por ahí, ¿no? La nueva película de Jarmusch es esto, pues nos habla de estas historias paralelas que ahí se conjuntan en algún punto, y esta película de Una noche en la Tierra, que es del 91 de Jarmusch, son 5 historias con personajes, con actores muy importantes dentro de... Bueno, es que cada una de estas historias sucede en 5 ciudades diferentes, ¿no? De entrada. Entonces, para esto eligió actores que son muy importantes dentro de estas ciudades, bueno, de los países en donde están estas ciudades, ¿no? Las 5 historias, por ejemplo, la primera
que se da en Los Ángeles. Ahí tiene como protagonistas a Winona Ryder y a Gina Rowlands, esta actriz que también nos dejó hace muy poco, una grandísima actriz, la musa de John Cassavetes, por decir algo. Una Winona Ryder muy joven, esta primera historia en la que, bueno, el eje conector del que hablaba de estas historias son 5 conductores de taxi, que pues imagínate cuántas historias no hay ahí dentro de estos personajes, ¿no? En su, digamos, actividad de todos los días. Y en esta primera historia, Winona Ryder es una conductora de taxi, ¿verdad? Que tiene que llevar de un lugar a otro a Gina Rowlands, ¿no? Gina Rowlands es una, digamos, cazadora de talentos que está buscando ahí actrices para Hollywood. Y ahí lo gracioso, digamos, es que en este trayecto donde lo tiene que llevar van a Beverly Hills, ella como que va observando mucho a Winona Ryder, a su personaje, y se da cuenta que a lo mejor ella puede tener como características aptas para poder brillar en la industria, ¿no? Y le propone hacerle un casting y todo esto, pero Winona le dice, no, pues es que ya tengo marcado toda mi vida, ¿no? Yo quiero ser mecánico y tal cosa, ¿no? Entonces hay una situación ahí bastante graciosa, como todos los diálogos que se dan en esta conversación. Para mí la mejor de esta película es la segunda historia, que es de todas las historias creo que son los actores menos reconocidos, pero es una historia genial, ¿no? De un personaje afroamericano que tampoco lo quiere subir ningún taxi, pues porque es afroamericano, ahí en el centro, digamos, de Nueva York, y justo se le atraviesa un personaje que viene de Alemania, que ni siquiera habla bien el idioma, no sabe ni manejar. Entonces, pues él es el que sube, ¿no? A este personaje al taxi, pero acaba manejando el que iba a ser el que requería el servicio, pues. Él es el que acaba manejando porque se da cuenta que con el otro tipo no van a llegar a ningún lado, ¿no? La historia es bastante graciosa. Entonces, te digo, por ejemplo, cuando llegan a Roma, es otra de las historias. Ahí el actor que aparece es Roberto Benigni, pues un actor ahí, pues más que nada conocido por La vida es... ¿Cómo se llama? Roberto Benigni. La vida es bella. Sí, La vida es bella. Benigni, o cómo se dice. Sí, mi italiano ahorita no está tan El bien. Duolingo no está funcionando. Pero bueno, él, por ejemplo, sale él en esa historia, en esa parte de la historia en Roma, y por ahí lo vemos deambulando en las calles de Roma, y ahí se encuentra con un padre, ¿no? Y entonces Benigni aprovecha como para contarle todos sus pecados a este padre, pero pues resulta que son unos pecados fuertísimos. Entonces el padre acaba espantado y tiene un desenlace ahí bastante curioso esta historia. E igualmente, tío, van pasando las historias. La de Francia creo que es en París y no, pues creo que se me hace un poquito la más floja. Y la última me parece que es un homenaje a otro de los grandes directores finlandeses, porque se da en Helsinki, que es la capital de Finlandia. Y de entrada, el actor principal, que es el conductor, es un actor que vemos mucho en las películas de Aki Kaurismäki, ¿no? Y precisamente también uno de los personajes que va en el taxi con este conductor se llama Aki, ¿no? Entonces ahí hay como una referencia muy clara, pues, a este otro director finlandés. Todas las historias, tío, son como esas típicas historias que de repente cuenta el taxista, pero con este toque de humor ahí negro que tiene Jim Jarmusch, ¿no? Entonces podremos decir que esta película que se va a presentar en el festival es comedia. Podremos esperar una comedia. No he revisado bien qué tipo de película es, pero por lo regular quien conoce el cine de Jarmusch sabe más o menos que se va a encontrar, que es un tipo de humor muy negro, muy ácido, muy crudo de repente, pero pues, son películas que te las puedes llevar pues, chévere, ¿no? O sea, son películas... No son para ver en familia, claro, pero sí son películas que puedes disfrutar, no son películas complejas para nada, son historias sencillas, entonces ya más o menos sabemos qué esperar ahí con Jarmusch. Entonces les comento esta película porque, como dije, en cuanto a estructura, creo que es muy cercana a lo que nos va a presentar en este festival, entonces ahí más o menos saben que... Recuérdanos el nombre, por favor, de la película que yo les... de la que nos recomiendas, pero de la que se va a presentar, sobre todo. La recomendada es Una noche en la Tierra. Y la que se va a presentar es Father, Mother, Sister, Brother. Esa se llama la película. Ah, ok. Entonces, que sí, para tenerla ahí ubicada en el programa. Entonces, yo creo que sí es una película ahí para tomar en cuenta. Tío, obviamente no es un cine como para todos. Si esperas como emociones fuertes, ese tipo de cosas, o un tipo de humor muy
como muy absurdo estas cosas, no lo vas a tener. Jarmusch es un poco más melancólico, nostálgico, como ya dije, un humor muy negro, pero pues a mí me gusta mucho. ¿Y hay otra dentro de la selección internacional que recomiendes? Pues, o sea, es que como ya hablamos, muchas de las películas no las hemos visto, pues no hemos tenido como la oportunidad. Es que no hemos estado en Sundance, ni en Cannes, ni en los Goya. Pero sí, por ejemplo, hay otra dupla, digamos, de directoras que van a presentar una película acá, que son los hermanos Dardenne, que son estos directores belgas, que por ahí nos han presentado películas con unos nombres a los que se quemaron la cabeza para ponerles título, porque uno es El Hijo, que es como sus más famosas, otra es El Niño, 2 semanas... El Infante. El Infante, el perrito, no, pero el bueno, Guache. El Niño y El Hijo sí son como de sus películas más importantes, y una creo que podría ser como una película también para entrar al cine de estos hermanos, además que tiene un poco de relación, creo, por la película que van a presentar. La película que van a presentar es algo así como Jóvenes Madres, y creo que tiene un poco de relación con una película que a mí también me gusta mucho de ellas, que se llama Rosette, se llama la película, ahorita se me fue un poquito el nombre, pero creo que se llama así, que es precisamente una historia de un adolescente ya como de 16, 17 años en los suburbios de Bélgica, que son precisamente los Dardenne, tienen un estilo de cine muy parecido al de Ken Loach, que es casi cercano al documental, donde ni siquiera hay música fuera de lo que es la película, sino todo es el audio que se va grabando. Pues, un cine muy social, ¿no? Sí, aparte de la forma de grabar, además de la temática del cine social, es como muy minimalista, muy naturalista, y su temática, sí, como bien dices, tienen que ver mucho con cine social, pero sobre todo con esta parte marginada de la sociedad de las grandes ciudades, porque uno por lo regular siempre escucha que el primer mundo, las grandes ciudades europeas y todo esto, y acá él se centra mucho en estos pequeños personajes, ¿no? Y este personaje de esta joven es una chavita que vive con su madre alcohólica en una como campamento, digamos, de caravanas, en estas casas rodantes, y acá pues es muy dramática su historia, porque es una chavita que a pesar de esta situación ella siempre trata de autoconvencerse de que ella no va a caer en el mismo hoyo que su mamá y que ella tiene que salir adelante como sea, ¿no? Entonces incluso por ahí en esta desesperación pues ella sí flaquea un poco y recurre a ella a toma algunas decisiones no tan éticamente aceptables. Por ahí conoce a un personaje que la apoya y todo esto, y ella como que le da la espalda, y ya después ella sí tiene ahí como un arrepentimiento, porque pues, al final de cuentas es una persona buena, ¿no? Que simplemente es víctima por ahí de las circunstancias. Esta película, más bien la actriz que sale ahí, fue su debut y también ganó por ahí el premio, creo que en Cannes, a Mejor Actriz, todo esto, porque sí es una grandísima la actuación que tiene esta película. Entonces creo que es una película que sí estaría bueno que revisaran, y ya más o menos con eso, si la ven antes, pues ya se van a dar cuenta, no sabemos qué esperar con esta película que nos van a presentar los hermanos Dardenne en el festival. Sí, entonces, pues en la selección internacional vamos a tener pues muy buenas participaciones. Sí. Ya mencionamos la de Yorgos Lanthimos, que bueno, Yorgos Lanthimos también ha estado involucrado en polémicas por esta, vamos a llamarlo en este podcast un homenaje a que se sospecha de plagio de Ripstein, sí, el Castillo de la Pureza reversionado en Yorgos Lanthimos. Creo que ahí con Lanthimos sus trabajos que han tenido menos impacto han sido los mejores, ¿no? Para mi gusto, porque hay por ahí he visto algunas peliculitas, y creo que por ejemplo a mí la que más me ha gustado de él es la de La Favorita, que son películas que a nivel comercial no han tenido tanto impacto, digamos. Sí, no como Poor Things, ¿no? Sí, ajá. Y por ahí algunas de esas otras películas como Colmillos, y esas películas que han llamado mucho la atención por sus formas diferentes, digamos, de hacer cine. Diferentes entre comillas, porque pues, sí, ahí tiene muchas referencias a otras películas anteriores, ¿no? Por decirlo de una manera amable. Pero sí, digo, estaría bueno. Parece que no eres muy fan del cine de Lanthimos. De algunas cosas sí. Sí, me parece que no es un director tan... que sea tan fresco, digamos, en su propuesta.
sí a nivel comercial creo que sí es uno de los directores que está ahí buscando presentar cosas diferentes, eso sí es incuestionable, porque sí sale de los ya típicos, digamos, como películas que están haciendo últimamente, todos estos refritos, remakes, muchos superhéroes, todas estas cosas. Entonces creo que en ese sentido sí está aportando cosas nuevas, como te digo, en ese sentido, porque sí ya hay muchos otros directores que han hecho cosas más comprometidas, digamos, con hacer un cine diferente y más creativo, más fresco antes que él. Pero sí es un director que considero que sí estaría bueno pues verlo interesante, pues. Además, bueno, en esta producción con Emma Stone, nuevamente con Emma Stone, sabemos que Emma Stone últimamente creo que se ha vinculado hasta a nivel de producción con las películas en las que está relacionada. Poor Things fue una película que estuvo en boca de todos, que muchos la amaron, muchos la odiaron, la tildaron de ser exhibicionista, demás, que yo ahí, por ejemplo, la verdad sí me prejuicié antes de ver Poor Things, o sea, como que sí me creí todo el escándalo que se estaba causando en redes sociales por algunas escenas que aparecían ahí de desnudos y eso. Y ya cuando la vi yo dije, ay, a esta gente le falta ver más box, definitivamente le falta ver más box. Pero bueno, creo que estamos viendo el origen ya como tal o bueno, más bien la afirmación de una dupla que puede originar como otras grandes películas. Entonces vamos a ver qué tal con Begonia de Lanthimos y con Emma Stone. Pues yo les vengo a hacer referencia al cine nacional. Vamos a ver de nuevamente en pantalla a Rigoberto Pérez Cano. Rigoberto Pérez Cano ya la hemos visto incluso en la selección del Festival de Cine con Carmín Tropical, pero ahora vuelve con esta película que se llama Los amantes se despiden con la mirada, que nuevamente nos obliga a ver Rigoberto Pérez Cano estos usos y costumbres en Oaxaca, pero que se replican en muchas otras partes del mundo, que no son nada más digamos endémicas de algunas regiones de Oaxaca, que tiene que ver pues con los matrimonios arreglados, con la cuestión de las diferencias grandes de edad entre estos matrimonios, digamos, casan a jovencitas de 14, 15 años con señores que pues ya rebasan los 50 a veces, o sea, ese tipo de cosas que pueden presentar una problemática en la vida de muchas personas, y creo que esta es una película de ficción que puede presentar de manera pues como con el sello, ¿no?, de Rigoberto Pérez Cano, de esos actores propios de la región, de estas temáticas propias de la región en pantalla. Entonces, recuerden, Los amantes se despiden con la mirada. Y también pues vamos a ver nuevamente a directoras mexicanas que estoy yo muy emocionada de ver. Primero vamos a ver a Indra Villaseñor. Indra Villaseñor ya había participado también en el Festival de Cine con este documental llamado Los prisioneros de Korsakov. Pero ahora va a participar dentro de los largometrajes de ficción que se llama Adiós Amor. Y Adiós Amor puede ser una película interesante para aquellas personas que les guste pues hablar de estas nuevas ficciones que nos hablan de las realidades que viven muchas y muchos jóvenes en nuestro país, que están pues relacionados de manera voluntaria e involuntaria con el mundo del narco, ¿no? Estamos hablando de Adiós Amor, una película que protagoniza a un chavo que es deportado después de mucho tiempo en Estados Unidos, que llega a Sinaloa y que se encuentra con su pueblo natal, pues muy diferente a como él lo dejó. Promete ser una película interesante con un soundtrack pues que nos recuerda ahora a los chavos y chavas de ahora. Entonces será bueno ver qué nos trae ahora Indra Villaseñor en ficción, habiendo ya visto su trabajo documental. Exacto. Y también pues a Nuria Ibáñez con El Guardián. A Nuria Ibáñez ya también la habíamos visto con un documental llamado La Cuerda Floja, que La Cuerda Floja la pueden buscar, es esta película que se trata acerca de una familia. El papá quiere seguir siendo cirquero y la familia le dice ya estuvo, o sea, ya estamos cansados de viajar, esto ya no es redituable, ya pues no se puede, ¿no? Entonces hay una lucha ahí entre el legado familiar que les va a heredar a sus hijos y él solo sabe ser cirquero y bueno, entonces ahora El Guardián pues yo creo que puede ser una buena opción para ver dentro de la selección nacional.
la buscaremos por ahí entonces. Sí, busquen estos nombres porque seguramente pues los seguiremos, esperemos seguirlos viendo no solo en el Festival de Cine, sino en muchos otros festivales nacionales. Rigoberto Pérez Cano, pues sabemos que puede ser para muchos garantía de calidad, un buen cine, y también otra ópera prima que yo espero mucho es esta película llamada Vainilla, de esta actriz Mayra Hermosillo. Mayra Hermosillo pues la hemos visto en algunas series ya mexicanas, pero ahora bueno, su debut como directora es esta película autorreferencial de su juventud, de su infancia en los años 80, que yo he visto algunos fotogramas y algunos teasers ya de la película y promete también ser visualmente muy buena, haciendo referencia pues a los años 80 en México, en el norte. Entonces para mí creo que es una buena opción ver Vainilla de Mayra. De Mayra Hermosillo y bueno, no sé, en la selección nacional siempre vamos a ver cosas que nos vayan a deslumbrar, la verdad. Siempre nos damos por las... Hay que tenerle más fe al cine pues nacional. es que generalmente yo creo que no solo en este festival, no es privativo del Festival de Cine, sino en muchos otros, pues a directores que ya conocemos, que ya hemos visto referenciados en Cannes, en Sundance, en otros festivales, esperamos verlas ahora cuando tienen presencia nacional. Pero no olvidemos que también pues parte de la misión del Festival de Cine es presentar estas propuestas de cine nacional, tanto de cortometraje como de largometraje, ya sea documental o de ficción, y que precisamente sea una plataforma que los impulse no solo a otros festivales, sino incluso hay muchas películas que salen seleccionadas, premiadas del Festival de Cine, que posteriormente llegan a los Óscares, por ejemplo. Sí, bastante importante, ¿no? Revisar esas otras áreas, digamos, del festival a las que no se les da como tanta importancia, digamos. Sí, hay otra película que yo también estoy esperando mucho y esta será? es por índole personal, La Virgen de la Tosquera. Pero antes de ver La Virgen de la Tosquera, yo quisiera que leyeran los cuentos de Mariana Enríquez, de Los peligros de fumar en la cama, sobre todo La Virgen de la Tosquera, este cuento homónimo, pero también va a ser interesante porque mezclan dos cuentos de Mariana Enríquez para realizar esta película. No hay spoilers porque realmente pues ya el cuento está en distribución libre, solo lo pueden encontrar en internet sin necesidad de comprar el libro, pero básicamente La Virgen de la Tosquera es este drama protagonizado por estas adolescentes que una de ellas se enamora de un chico, el chico popular del instituto, de la escuela, y pues ellas, confiadas en su belleza, en su juventud, en sus cuerpos y más, no logran conquistar ni llamar la atención de este personaje. Entonces hay una lucha, un celo, pues sí, como... La envidia. La envidia, sí, pues es un cuento que habla acerca de la envidia, de lo venenoso que puede ser la envidia y de la venganza. Entonces es un cuento que a mí me encanta, lo leo cada vez que me siento triste, como para alegrarme un poco. No, eso es un cuento contundente. Mariana Enríquez, quienes lean a Mariana Enríquez, pues sabrán que también es sinónimo de calidad, de buena literatura, y creo que fue una decisión muy acertada llevar La Virgen de la Tosquera a pantallas. Entonces, La Virgen de la Tosquera es una película que ya también se presentó en el Festival Sundance, entonces, pues seguramente es una producción que mucha gente va a estar esperando y yo espero que cumpla con nuestras expectativas. Pues ojalá que así sea. Ay, mira, dedos cruzados porque así sea. ¿Otra película que quieras esperar o qué? No, pues ya las que comentamos, digo, por ahí, hablando pues de estos directores más conocidos, pues yo sí le tengo fe ciega a Park Chan-wook, ¿no? El que ya comentamos algo. Igual se me haría interesante ver la película que presenta Lau Díaz, ¿no? Este director filipino que ya comentamos. Espero que su película no vaya a durar 10 horas como sus anteriores películas, porque si no, sí, de por sí estoy mal de la espalda y voy a acabar peor. Y pues yo creo que sí serían las películas que más me interesa por ahí revisar. Pues aquí va una recomendación que nadie pidió, pero esa es una recomendación de qué aprovechar en el Festival de Cine si no podemos entrar a ver estas películas dentro de los complejos de Cinépolis o de las funciones que tengan boleto.
Yo les recomiendo que aprovechen la sección de cortometrajes mexicanos, cortometrajes tanto de ficción como documentales. Casi siempre los directores y directoras que vemos en estas selecciones posteriormente nos sorprenden participando ya con largometrajes, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, en la edición del año pasado, hubo muy buenas sorpresas. Hay uno que me gusta muchísimo, que ahora he tenido oportunidad de verlo presentado en otros festivales y eso me da mucho gusto. Pasariño, que es este corto de ficción que trata de una niña que pues su más grande deseo es que su ídolo de fútbol le firme un autógrafo. Entonces, bueno, el cortometraje es de comedia y entonces pues obviamente no se logra el cometido porque pasan muchas otras cosas en medio antes de que ella siquiera pueda pisar la cancha para que le dé el autógrafo. Entonces, aprovechen, vayan generalmente son proyectados en el Centro Cultural Universitario, ahí mismo en el centro, entrada gratuita. Aprovechen, vean la retrospectiva de María Félix, es decir, ahí ya no hay spoilers, digamos, son películas que ya sabemos que son bien conocidas. Aparte, para las nuevas generaciones también está chido porque son películas que seguramente no eso es lo valioso de la oportunidad de ver en televisión como muchos. Exacto, ¿no? Eso es lo valioso de las retrospectivas que traen a colación, traen a la discusión nuevamente a estas grandes películas que marcaron el cine nacional. Y aparte verlas pues en pantalla grande. Exacto, la oportunidad de verlas en otro formato. Sí, porque muchas de estas películas también son remasterizadas, ¿no? Entonces se ve diferente, pues. Exacto. Y bueno, finalmente, pues aprovechar que podemos tener este festival a la mano, traten de conseguir los boletos para la mayor cantidad de funciones que puedan, pero si no se preocupen, pues muchas de estas películas seguramente las podremos ver ya en el cine o en plataformas. De hecho, la de Frankenstein, pues no es primicia de este podcast, pero pues se va a presentar antes en cine que en plataformas, porque es una producción de Netflix, que eso también me asusta un poquillo, la verdad, porque Netflix tiene tendencia a blanquear de repente sus películas. Pero bueno, de documentales, para quien quiera ver Selena y los dinos, Selena Quintanilla nuevamente en pantalla, vean este documental. Tus gustos más profundos. Sí, yo fui fan de Selena en algún momento, entonces vean Selena y los dinos. Vienen muy buenos documentales que también han sido premiados en Sundance, y luego el cine documental no tiene tantos espectadores, entonces aquí en este podcast yo me voy a dedicar a ser defensora del cine documental. Entonces justo viene un trabajo de Jafar Panahi, ¿no? Este director iraní que en cuanto a ficción nos ha presentado cosas muy buenas, entonces también hay que revisar este documental. Por ahí platicábamos algo de Juliette Binoche, ¿no? Que también va a presentar algo. Sí, va a también ser invitada, entonces la veremos en las calles de Morelia, tirando rostro. Que bueno, ya vamos a punto de cerrar este podcast, pero en la última edición en donde estuvo invitada Juliette Binoche, recuerdo que yo iba tardísimo para mi función y entonces no sé cómo crucé que me tocó verla de frente a esta mujer hermosísima, preciosa, regalo de Dios, así cara a cara, y o sea, casi íbamos a chocar así porque ella bajó del auto donde la traían y quedamos así frente a frente y yo así como de esas cosas extrañas que nos regala de repente el festival, ¿no? Sí. Fuera de lo que son las pantallas y las salas, pues encontrarte. Sí, digo, quedé tan impactada por su persona, por decir, estoy frente a Juliette Binoche, así como de, ¿qué hago? Que no le dijo nada, pero ella fue muy amable y así saludó y todo. Has aprovechado de practicar tu francés ahí. Le hubiera dado un abrazo y le hubiera dicho, gracias por todo. Merci pour tout. Hubiera dicho, ya, no le hagas. Bueno, pues ya es momento de cerrar aquí. Les recordamos que pues hay más episodios en donde ustedes pueden ver nuestras recomendaciones cinematográficas, pero bueno, esperemos que estas recomendaciones que les hicimos especialmente para la edición número 23 del Festival de Cine les sirvan de referencia, de brújula para saber qué ver entre el mar de opciones que vamos a tener para esta edición del festival. Estoy de acuerdo contigo. Pues vámonos a loquear. Vámonos a loquear. A loquear como señora de las plantas. Bueno, pues nos despedimos. Recuerden darnos like y seguirnos por las redes del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por nuestra página de Facebook, Cinerama. Hasta los próximos episodios. Hasta la vista. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.